Soy Diego Mondaca, vengo de Bolivia, trabajo en cine, gestión en torno al cine, cineclubismo y programación de espacios culturales y de formación. Por suerte se ha podido organizar y es una cosa que agradezco mucho a la Cinemateca acá y a ti, Julia, la posibilidad de hacer circular esta película, que es la más reciente que hice, ojalá no sea la última, que en sí es mi primera ficción, mi primer trabajo de ficción, que se refiere mucho a archivos, a material de archivo, porque es una película que toca lo que fue, o tiene como un telón de fondo, que fue la Guerra del Chaco en Bolivia. La revisión de archivos fue compleja, fue difícil por la falta de una sistematización de archivos históricos en mi país, en Bolivia, que es un poco el descuido, pero mucho también de la vergüenza de una acción como la guerra, me parece, ¿no? Nuestra memoria está demasiado fragmentada y esparcida. Entonces ahí la posibilidad también de armar una ficción, o sea, trabajar desde el cine, desde el arte, para imaginar aquel horror y desde esa imaginación proponer una reflexión de nuestra memoria, de nuestros vacíos históricos y como también tratar de entender nuestro presente a partir de esto, ¿no? Pero también está aquello de lo que no se dijo, está en estos soldados, centrar en el problema ahí. Ellos, la única posibilidad de contar la guerra, tuvieron que hacerlo en memoria oral, ¿no? Entonces, esa memoria oral puede dar más fe, puede ser mucho más verdadera de que el testimonio de aquel aventurero blanco, mestizo, hombre que fue a narrar una aventura de guerra y no narrar lo que fue la guerra, el horror de la guerra y el sinsentido completo al que fuera empujado toda una juventud boliviana que luego, al regresar con esos cuerpos mutilados, con ese horror en la retina, comenzó a construir una patria nueva, un país nuevo, digamos, ¿no? Es decir, los problemas que movilizaron la guerra, aquellos motivos de la guerra, los verdaderos, el racismo, clasismo, negacionismo, permanecen hasta hoy. Y ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer, es nuestro problema, es el problema boliviano, ¿no? Entonces, así más o menos voy revisando los archivos, buscando ir en contramano. Si se dijo esto, ¿por qué no se dijo lo contrario? Entonces, en lo contrario, comencé a encontrar la posibilidad más humana de la acción de la guerra o el accionar de esos soldados en un terreno tan inhóspito para ellos como fue el Chaco, ¿no? Entendí que el enemigo principal, como es el título también de una película de San Ginés, algo así, ¿no? El enemigo principal somos nosotros, fuimos nosotros y seguimos siendo nosotros. El horror y el desencuentro está en nosotros y esa frustración la tratamos de reflejar en la invención de un enemigo que en este caso fue el paraguayo. Entonces, todo eso está en las fotografías, todo eso está en el horror, desde quién saca la foto y con qué intención saca la foto. Porque sacan esa fotografía para dar cuenta de una hazaña patriótica del ejército, pero no se dan cuenta que el que puso el pecho, el que recibió las balas y el que murió fue el indígena y no el blanco, mestizo, general, oficial, que tiene calles, tiene plazas en su nombre, pero el resto quedó en un NN. Entonces yo me centré en el NN, en aquel que no aparece en la foto o aparece de forma muy marginal dentro de una fotografía. Ese fue al que yo puse en el centro del cuadro, en este caso de la película. Tener una cinemateca acá me parece lo más valioso, tener que haya cinematecas regionales y no solamente una cinemateca por país, yo creo que ya es una madurez. Contar con un criterio distinto de lo que es la acción de un Ministerio de Culturas, es decir, que agrupe y que acepte la diversidad cultural de cada país, ya me parece un avance como para tener preocupaciones sobre nuestra memoria. Y desde ahí es también volcar el estudio. Yo creo que ya hay una preocupación y ya hay acciones claras sobre la recuperación del material de archivo, ¿no? De alguna manera existe la pregunta sobre el material de archivo. La importancia creo que está ya un poco más clara para el ciudadano también, ¿no? Que eso es lo importante y esa es la labor que hace una cinemateca y a la que está llamado, ¿no es cierto? El no entender el pasado, el no entender lo que sucedió ni las consecuencias que pueden tener hoy, es también anular el futuro. Entonces, la urgencia de revisar
los archivos desde distintas disciplinas, un trabajo multidisciplinario, me parece lo ideal, lo más complejo también, pero que ahí instituciones como una cinemateca, en este caso la Cinemateca de Neuquén, pueden encarar perfectamente, ¿no?